Hermanos amados, esto que voy a compartirles en 35 minutos, esto es motivo de una semana de enseñanza, pero vamos a hacerlo en breves palabras. Pocas veces lo he hablado aquí, tal vez no como lo hablaré hoy, obviamente más corto, pero esta es la base legal de fe para nosotros creer en que todavía hoy es posible que Dios haga milagros. Así que ábrase usted el libro de los Romanos. Posiblemente hoy sea como la introducción, para no dejar algo tan rico en el camino apresuradamente. Pero nos vamos al libro de los Romanos. Los primeros 3 capítulos del libro de Romanos, Pablo presenta aspectos interesantísimos de la justicia de Dios. Ahora, ¿cuántos recuerdan que Dios es el juez supremo, el juez de todo el universo? ¿Cuántos recuerdan que la justicia de Dios, valga la redundancia, es justa? Él opera bajo principios de legalidad y de justicia extraordinarios. No hay en él injusticia, no hay en él ilegalidad, sino que Dios es el, aleluya, el juez justo. Pablo le escribe a los romanos una carta en la cual él está tratando de establecer que la justicia de Dios es justa y correctamente aplicada bajo ciertos principios. Entonces, en el capítulo 1, Pablo establece 2 cosas. Todo el capítulo 1 es yo diría, es un capítulo extraordinario para describir la forma de vivir del hombre en todos los tiempos. Si usted lo lee hoy, a cómo está el mundo y a cómo está este movimiento de desorden sexual y estos proyectos constantes de los diversos gobernantes de establecer asuntos que conciernen a la vida sexual de las familias como si fueran buenos, usted los pesa a la luz de Romanos 1 y usted se da cuenta que Pablo está definiendo de una manera extraordinaria. Es como si fuera un pintor que pinta el detalle, cómo es el hombre y cómo es el hombre de hoy. Pablo habla de cómo el hombre se desvió, el hombre se pervirtió, el hombre cayó en pecado y le dio la espalda completa a Dios, y muchos de ellos se extraviaron a un punto, dice el apóstol Pablo, que algunos de ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, y cómo el hombre se desvía a la idolatría y a la adoración de diversidad de imágenes. Pablo dice que esto también provoca que los hombres se entreguen a una vida de inmundicia y que cambian aún la verdad de Dios por la mentira y comienzan a honrar a las criaturas antes que al Criador, y además de eso se entregaron a pasiones vergonzosas. Dice Pablo en el capítulo 1 y versículo 26, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra naturaleza, pervirtiendo el sexo, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, es decir, haciendo a un lado a la mujer, ya no les interesaba la mujer. Entonces dice,
se encendieron en su lascivia unos con otros. Habla de hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Mire que no son mis palabras, es la palabra de Dios. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Una descripción al detalle del hombre en todos sus tiempos y en toda su perversión, pero que es una fotografía escrita del hombre de hoy. Pero Pablo está hablando acerca de cómo el hombre se desvía, le da la espalda a Dios, y Dios introduce una vía legal para salvarlo. Y entonces Pablo, en medio de todo esto que estamos viendo, Pablo habla del poder del evangelio de la cruz. Y Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo nos empieza a llevar a través del libro de Romanos por la senda de la justificación, la senda en la cual Dios le aplica o le imputa al hombre justicia, pero primeramente lo describe tan claro que usted y yo llegamos a la conclusión que es imposible que el hombre por sus propios méritos y por sus propias obras pueda ser justificado delante de Dios para que su justicia le quite la condenación que hay sobre él por sus pecados. Y solamente hay una vía, es la vía del evangelio de Jesucristo, a través de la cual todo aquel que crea puede ser salvado. Y esto no es algo que tenga que ver con obras, sino tiene que ver con la fe. La fe dice: mas el justo por la fe vivirá. Pablo establece claramente que los hombres se han desviado y que no hay posibilidad de ser justificado ante Dios por obras ni por la forma de vivir, sino solo oyendo el evangelio, aceptándolo, creyéndolo, y entonces, aleluya, la vía de la fe se convierte en la vía que puede provocar la justificación del hombre. Eso significa que el hombre caído, el hombre degradado, el hombre en pecado puede volver a ser reinstalado, por decirlo de una manera, puede ser vuelto a poner en un lugar de honra, como si nunca hubiera pecado, a través del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice el mismo Pablo más adelante en el libro de Romanos 1:5, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El hombre perdió la posición que tenía, aleluya, que Dios le dio por el pecado. Ahora no hay forma que ese hombre sea reinstalado, que ese hombre vuelva a ser colocado en el mismo lugar y recibir todo el poder y la autoridad que recibió al principio.
sino es a través de la fe y de los méritos de Jesucristo. Cuando la sangre le es aplicada, aleluya, todos los pecados que lo sacaron de esa posición son borrados, la condenación que tenía sobre su cabeza es quitada, los delitos es como que ya alguien pagó por ellos y ese hombre puede ser reinstalado en la posición de privilegio. Por eso dice que a través de Cristo nosotros somos, aleluya, colocados o sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso no solo habla de un lugar más allá, sino habla de una posición de autoridad que el hombre perdió, pero que ahora tiene, y es una posición de autoridad, aleluya, más elevada, alabado sea Dios, que la que el diablo pueda creer que tiene. Estamos sentados en una posición otra vez de gobernantes del planeta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y en el capítulo 2, Pablo se determina a demostrarnos que Dios es justo y que el juicio de Dios es totalmente limpio, justo. Y entonces Pablo hace una introducción acerca de los judíos y la forma de concebir la justicia. Y el judío piensa que la justicia, o parte de la justicia, o la justificación ante Dios, o el ser aprobado, el ser declarado recto, tenía que ver con vivir los principios o estatutos de la ley mosaica, de la ley que Dios entregó a través de Moisés. Entonces Pablo comienza a hablarnos acerca de cómo el judío concibe que la justicia viene por las obras de la ley y cómo el judío interpreta que la circuncisión de la carne, el corte, que es lo que significa realmente este término, un corte en la piel, en el miembro viril del varón, entonces lo introduce a él dentro de un ámbito casi de monopolio para optar a la salvación por las obras de la ley. Y quien no fuese circuncidado, entonces quedaba totalmente fuera de la posibilidad de un día ser justificado. Por lo tanto, ellos conciben que la ley los introduce a una relación con Dios que ningún otro pueblo podría tener. Y Pablo, además de presentarnos esto, pero darnos su versión, introduce dentro de la concepción judaica de la justicia, nos aclara que por cuanto todos pecaron, por cuanto todos los hombres desobedecieron a Dios y por cuanto todos venimos de una misma naturaleza, la naturaleza de Adán pecadora, entonces todos en él siendo representados, no podemos evadir el hecho de que nacemos concebidos en pecado y por lo tanto, aleluya, todos hemos pecado desde el nacimiento, arrastramos una naturaleza tendenciosa al pecado. Por eso desde niños los niños comienzan en su crecimiento a mostrar esta naturaleza, a mentir, a pecar, a patear, a rebelarse, porque justo, dice Pablo, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la presencia y de la gloria de Dios. Entonces Pablo, después que argumenta esto, aleluya, Pablo dice en los últimos versos del capítulo 3 que la justicia viene por la fe y no por obras, no por la ley, no por la circuncisión, sino por la fe. Y nos introduce al capítulo 4 utilizando al patriarca Abraham, que es el representante quizás más celebrado, más importante del pueblo de Israel, el bastión de la cultura, el inicio de la cultura. Pero ustedes deben recordar que Abraham no solamente viene a ser el padre de la nación judía, sino que en su hijo Ismael, Abraham viene a ser también el padre de todos los árabes.
Entonces Abraham se constituye de alguna manera en el padre de los israelitas y en el padre de los árabes. Y la Biblia dice que por causa de su fe se constituye también en el padre de todos los que, no siendo judíos ni siendo descendientes de Ismael, venimos a ser parte de alguna nación, pero que por causa de la fe de Abraham somos unificados como un solo pueblo. Aleluya. Y Abraham se constituye en el padre de los que están representados en la circuncisión, judíos y musulmanes, y en los que están representados en la incircuncisión, o sea, en los que no tomaron la circuncisión como el inicio de una vía religiosa para encontrar justicia. Abraham se constituye en el padre de los incircuncisos. Entonces, este querido apóstol Pablo está tratando el tema profundamente, pero está tratando de demostrarnos una verdad en el capítulo 4. Y él está tratando de decirnos que Abraham vivió 99 años antes de la circuncisión, pero que Abraham vino a ser justificado delante de Dios antes de los 99 años y antes de la circuncisión. Por lo tanto, la circuncisión en Abraham no es el inicio de su justificación, sino es el inicio a la obediencia a un Dios que le exige como evidencia externa de lo que adentro ha pasado, la evidencia de su pacto con Dios. En el caso de los que no somos de la circuncisión, sino de la incircuncisión, ¿por qué no se adopta la circuncisión? Quizás algunos, por recomendación médica e higiénica, lo hayan hecho. Aún hoy ya casi ni se recomienda clínicamente. Pero los de la incircuncisión, si lo hubiesen tomado, hubiese sido por algo higiénico, porque lo que nos sucede adentro del corazón es suficiente para llamarle la circuncisión del corazón, y la forma de vivir nuestra es la demostración que el pacto nos envolvió. Por lo tanto, no tenemos que circuncidarnos para iniciar ningún proceso religioso, porque en ellos fue una demanda para hacer de ellos un pueblo separado, una nacionalidad diferente entre todos los pueblos de la tierra. Y el judío tenía sobre él claramente demandas de Dios, que a los 8 días de nacido tenía que ser circuncidado para ser parte del pueblo de Israel y para entrar en el proceso de la ley. Aleluya. Pero una vez que apareció Jesucristo, alabado sea el Señor, Él cumplió la ley y nos introdujo en un mejor pacto y en una mejor vía para la gloria de Dios. ¿Cuántos le alaban? Entonces mire, con este preámbulo, mire lo que dice Pablo, verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Él está diciendo, ¿qué fue lo que se encontró Abraham? ¿Cuál fue la bendición de Abraham? Y dice, porque si Abraham, él da una especie de posibilidad, si hubiera sido así, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Un hombre de fe, un hombre llamado a salir fuera de su cultura y establecer otra, un hombre para establecer nacionalidades, un hombre al cual Dios visitó. Él podría gloriarse delante de los hombres, pero según el argumento de Pablo, delante de Dios él no se puede gloriar por esto, porque ningún hombre por obras puede ser justificado delante de Dios. Verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Los comentadores nos dicen dos o tres cosas de este pasaje o verso 4. Hablando acerca de un trabajador que trabaja, él solo puede esperar que le paguen su salario. Pero más allá de un comentario como este, los teólogos afirman que esto tiene que verse desde la perspectiva de aquel que, queriendo justificarse ante Dios por las obras, jamás llegará a satisfacer en la balanza el peso que lo justifique delante de Dios. Por lo tanto, por más obras que haga, si él escoge la vía de justificación de las obras, siempre será un deudor, porque nunca alcanzará a pagar lo suficiente de lo que se le debe a Dios. Por eso Dios, aleluya, acepta que la vía de justificación es la fe, porque solamente la sangre de Cristo satisface el peso de la balanza de la justicia de Dios, para que a través de ese precio todos los pecados de los mortales sean quitados y el precio pagado, y por lo tanto nosotros libertados y justificados como si nunca hubiéramos pecado, y reinstalados en la posición, aleluya, como cuando Adán fue puesto en el Edén con autoridad para señorear, como si nunca hubiéramos pecado. Pablo está estableciendo que Abraham lo que se encuentra es una justificación, no por obras, no como un deudor, no quedó debiendo, sino que quedó justificado delante de Dios, y no precisamente por obras de la ley, sino por causa de la fe. ¿Cuántos levantan sus manos? Dicen aleluya. Por eso dice el verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Pablo continúa con el tema. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Obviamente él está bregando una lucha teológica con los judíos, que pensaban que la circuncisión era suficiente e importante junto a la ley para estar justificado delante de Dios. Pero Pablo está diciendo, si Abraham lo que encuentra es la justificación, no por las obras, sino por la fe, ¿en dónde la encuentra? ¿La encuentra en la circuncisión o la encuentra en la incircuncisión? Y por eso dice, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él está haciendo un juego de palabras, pero nos está diciendo, pregúntense esto: si Dios llama bienaventurado al hombre al cual los pecados le son perdonados y el castigo de su justicia no le cae por la misericordia, entonces Abraham lo encontró y fue justificado en un momento de su vida. Pero lo encontró cuando había sido circuncidado o cuando todavía no había sido circuncidado. Porque los argumentos son que la circuncisión en la carne son una de las bases o argumentos para la justificación. Pero si Abraham encuentra la justificación antes de ser circuncidado, entonces el argumento de la circuncisión no es tan bueno. Y entonces Pablo concluye: no, Abraham no fue justificado a través de la circuncisión,
sino antes de la circuncisión. Y dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está estableciendo una verdad contundente. Abraham obtuvo la justicia de Dios antes de la circuncisión, y esto lo faculta para ser el padre de todos los incircuncisos, pero también lo faculta para ser el padre de todos los circuncidados. Pero si unos y otros tienen un denominador común, no es el padre de los incircuncisos cualquiera, sino de aquellos que siguen las pisadas de su fe, y es el padre de los circuncidados, de todos los judíos, digámoslo así, circuncidados, pero no de todos, sino de aquellos judíos circuncidados que siguen las pisadas de la fe. Por lo tanto, Abraham viene a ser padre de la fe de los circuncidados que siguen los principios de la fe, y viene a ser el padre de los judíos circuncidados que siguen las pisadas de la fe. Y entonces aquí nos comienza a hablar el Señor, verso 13. ¿Qué cosas hizo Abraham para que entonces lo que hizo le fuera contado por justicia? Y aquí se establece la base legal de los milagros. Verso 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Mire cómo Pablo recalca. A Abraham se le dio una promesa, capítulo 12. No llegaba a los 99 años, mucho antes. Ni siquiera tenía su heredero principal. Y se le dijo que sería el padre de multitudes y el padre de naciones. Y dice, no fue por la circuncisión que le fue dada la promesa a Abraham y a su descendencia, sino que le fue dada por la justicia de la fe. Dice aquí, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Está diciendo que si realmente por seguir la ley y por la circuncisión alguien se constituye heredero de Dios, entonces de nada nos sirve a nosotros, los incircuncisos, tener fe. Está volviendo sobre el mismo argumento, pero lo está diciendo de otra manera. Por eso dice, verso 16, por tanto es por la fe, o verso 15, pues la ley produce ira, pero donde hay ley tampoco hay transgresión. Un concepto que le acabo de decir hace unos minutos. Si la vía de justificación es la ley ante Dios, esto no produce sino ira. Esto no produce sino es juicio, porque ya no hay otra forma de ser justificado delante de Dios si no es a través de la sangre de Cristo. Si yo digo, yo no voy a buscar la vía de la sangre, sino la vía de mi justicia propia, la vía de la religión, la vía de mis obras, usted o quien sea no va a obtener de parte de Dios bendición y misericordia, sino que la única cosa que va a obtener es el juicio de Dios, porque has rechazado la vía establecida por Dios legalmente para ser perdonado y justificado, que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y por eso dice, por tanto, la descendencia de Abraham y Abraham obtienen la promesa por la fe, para que también entonces sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme
para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Está recalcando una verdad: la justificación de Abraham es por la fe, no por obras, no por ley. ¿Para qué? Para hacer de todos los hijos de Abraham por la fe, circuncidados o no, una descendencia que a perpetuidad puede obtener la promesa. En otras palabras, Abraham hace siglos vivió, cumplió su ciclo de vida, pero lo que él hizo marcó una descendencia por los siglos que se constituye en los herederos de Dios, sean circuncidados o no sean circuncidados. Ahora mueva su mano, aleluya, y dele gracias a Dios, porque usted, dice la Biblia, usted es de la descendencia de Abraham en la fe. Verso 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Y aquí comienzan las cosas que Abraham hace para que su fe le sea contada por justicia delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Diga el que está a su lado: si quieres caminar bajo los principios de Abraham, para que también la justicia de Dios te sea imputada, la primera cosa que tendrás que hacer, como lo que hizo Abraham, es creer que el Dios al que tú sirves es capaz de darle vida a los muertos, es capaz de transformarlo todo, aleluya, es capaz, en el caso de él, de tomar a un hombre de edad avanzada, aleluya, y hacerlo capaz de volver a engendrar la vida en el vientre de una mujer. Levante sus manos, gloria a Dios, y diga: Abraham creyó que Dios era capaz de darle vida a los muertos. Mueva su mano, diga: él no optó por la vía de la ley, él no optó por la vía de la circuncisión, pero tomó el camino de la fe, y el camino de la fe pone a uno frente a una verdad. Yo necesito creer que el Dios al que yo creo y al que yo sirvo es capaz, es ilimitable, es todopoderoso, es extraordinario, aleluya, puede hacer cualquier cosa. Toque a alguno y dígale: si yo puedo creer esto, al igual que Abraham, yo voy a recibir los mismos beneficios que Dios le otorgó a Abraham. Mueva su mano y diga: gloria a Dios. Diga: Abraham recibió la justificación de Dios porque creyó que su Dios era capaz de hacer las cosas totalmente nuevas y le podía llamar a las cosas que no son como si fueran. Levante su mano y diga al que está a su lado: si quieres entrar en una vía de milagros, vas a tener que cambiar tu forma de hablar, vas a tener que dejar de hablar tonterías, vas a tener que dejar de hablar circunstancias, vas a tener que tener tiempo bueno para no estar hablando de tus dolores, de tus penurias, de tus cosas, y vas a tener que llamar a las cosas que no son como si fuesen. Vas a tener que hablar de la misma forma de Dios. Abraham dijo: yo voy por lo mío, yo voy, aleluya, por mi justificación, yo voy por la fe, y lo primero que voy a hacer es que creer que ese Dios todopoderoso, aleluya, es capaz de hacer cualquier cosa, pero que Él tiene la capacidad de llamar a las cosas que no son como si fuesen, y van a existir. Levante la mano y diga al que está a su lado: cualquier cosa que hoy no sea, cualquier situación en tu familia, en tu casa, en tu cuerpo, en tu economía, que hoy no sea, el Dios que predicamos tiene la capacidad, tiene el poder para hacer que esas cosas, aleluya, que te hacen falta, vengan a existencia, suban de alguna parte y te llenen y te inunden de su gracia y de su favor. Mueva su mano, diga: la obra de Dios por la gracia y por la fe, como en Abraham, en mi vida tiene que tener una revelación profunda de quién es el Dios al que yo sirvo. Mueva su mano y diga: mi Dios es ilimitable. Mueva su mano, diga: mi Dios es todopoderoso. Mueva su mano, diga: mi Dios está en control de todo, está en control de mi vida, está en control de la tuya, está en control de tus circunstancias, está en control de tu economía, está en control de cada cosa que pasa, aleluya. Para Él no hay nada imposible, pero además de eso, aleluya, para
para los que amamos a Dios, ninguna cosa obra para mal, todo ayuda para bien, porque somos llamados conforme a un propósito eterno. Aleluya. Y si queremos estar bien delante de Dios, la duda no te ayuda, el tener una autoconmiseración no te ayuda, el colocarte en una posición de pobrecito yo, pobrecita yo, no te ayuda para nada. Aleluya. Porque Dios solo, aleluya, recibe, alabado sea Dios, de nosotros acciones de fe. Eso significa creer que Él es capaz de hacer cualquier cosa que sea aparentemente imposible y que no sea capaz de ser producida por el hombre, pero que además de eso usted tenga la confianza de que aunque hoy las cosas no sean, si Dios habla, las cosas serán como Dios dice. ¿Cuántos dicen aleluya? Porque Él llama las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo me gusta a mí esa expresión, hermano? Levante la mano, porque a mí me gusta llamar a existencia las cosas que no son. Aleluya. Usted bien podría ponerse la mano en el bolsillo y decir: ese bolsillo vacío, a partir de ahora yo digo que te vas a llenar. Alabado sea Dios. Y Dios hará que aparezcan las finanzas ahora mismo o mañana o pasado mañana, pero Dios hará algo más allá de lo que usted puede explicar, de lo que usted puede entender. ¿Me entiende por qué dice la Biblia, aleluya, que Abraham se constituyó en el padre de los incircuncisos, pero que seguían las mismas pisadas de su fe? Levante su mano y diga conmigo: Abraham. Dígale a alguno: Abraham se constituyó en padre de todos, de los circuncidados y de los no circuncidados, porque Él dio un paso de fe extraordinario. Mueva su mano y toque a alguno y dígale: Él creyó en esperanza contra esperanza. Oh, gloria a Dios. Toque a alguno, dígale: eso de esperanza contra esperanza significa que Él creyó cuando no había esperanza. Levante su mano, diga: gloria a Dios. Diga al que está a su lado: cuando no había ninguna posibilidad, cuando nadie podía hacer nada, cuando nadie podía ayudarlo, cuando nadie podía intervenir, cuando nada podía cambiar las cosas, Él creyó que Dios era capaz. Aleluya. Contra esperanza creyó, contra todo obstáculo, contra toda circunstancia. Él creyó que Dios podía cambiarlo todo. Mueva sus manos y diga: gloria a Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Levante la mano y diga al que está a su lado: quiero decirte un secreto. La mayoría de los milagros que Dios hace, los hace cuando todas las vías posibles están agotadas. La mayoría de los grandes milagros vienen cuando ya nada es posible. Aleluya, no me han oído. Yo dije que la mayoría de los milagros de Dios ocurren cuando todas las puertas se cerraron, cuando todos los túneles se bloquearon, cuando todas las avenidas, aleluya, fueron bloqueadas. Es cuando Dios interviene para hacer un milagro en tu vida. Gloria a Dios. Abraham tenía todo bloqueado. Y dice que él no se debilitó en la fe al contemplar su cuerpo y al verse al espejo y ver un poco más que en el espejo. Y dijo: aquí yo estoy líquida, porque nada me funciona. Levante su mano y diga: él no se debilitó en la fe al ver que su cuerpo era como muerto. Por eso, amado, levante la mano. Aún a los de 70, a los de 80, a los de 90, levante la mano, porque todavía le esperan deleites. Alabado sea el nombre de Dios. Les espera bendición, las de 80, las de 90, las de 70. Levante la mano, porque todavía esperan deleites. Porque Dios dijo que no se debilitó en la fe al ver que él era casi muerto de 100 años. Y aparte de eso, la señora también estaba como muerta. Pero aparte de que estaba como muerta,
usted le tiene que añadir que durante toda su vida fue estéril. O sea que aunque hubiera estado como viva, no hubiera funcionado, aunque Abraham lo hubieran levantado de los muertos. ¿Cuánto levantan sus manos? Dicen aleluya. Diga el que está a su lado: Abraham dijo: esto está difícil, esto está aparentemente imposible. Yo, un viejo de casi 100 años, casi muerto, y esta otra señora de la misma edad, y aparte de eso estéril, pero creo que Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios lo habló, Dios lo hará. ¿Cuánto dicen aleluya? Diga el que está a su lado: si Dios te lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo habló, sucederá. Si Dios lo proclamó, tendrá que ocurrir, porque Dios dijo y Él hará. En Él todas las promesas suyas son sí y son amén. Si Dios lo dijo, Dios te lo concederá. Si Dios te lo habló, lo verás. Aleluya. Y dice que Él no se debilitó en la fe. ¿Qué significa esto? Que Él miró todas las circunstancias al revés. Nada le indicaba que lo que Dios dijo iba a suceder, pero no se debilitó en la fe al ver las circunstancias. Y dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Que dice que no le aceptó a la duda, no le aceptó a su alma ningún argumento de incredulidad. No le permitió a su mente, al ver lo que veía, al ver a su esposa, alabado sea Dios, cada vez que la veía entrar, alabado sea Dios, el hombre, alabado sea Jesucristo, el corazón le palpitaba. Gloria a Jesús. Él decía: ¿en qué momento le meto mano a esta señora? ¿En qué momento, aleluya, Dios me despierta? ¿En qué momento el milagro se cumple? ¿Cuántos dicen amén? No, otro la ve y dice: que va, esto no va a funcionar, esta viejita ya no, alabado sea Dios. Pero él dijo que no se debilitó en la fe, sino que tampoco dudó ni permitió que la incredulidad lo llenara. Las circunstancias juegan un papel increíble, negativo. Estos ojos engañan, estos oídos engañan, este gusto engaña, porque nos llevan directamente a enfocarnos en las circunstancias. Y como estos son los sentidos de afuera, cuando esto capta algo y lo mete adentro y lo lleva al cerebro, a la mente, sucede todo un proceso ahí que afecta tu voluntad. Es entonces cuando tu espíritu tiene que ser más fuerte que tu alma. ¿Cuánto levantan sus manos? Es entonces cuando tu espíritu tiene que tener por sobre cualquier condición almática, emocional, sentimental, tiene que tener profundamente arraigada la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Cuánto dicen amén? Tu palabra, Señor, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo. Dice que penetra el alma, los pensamientos, discierne los pensamientos y penetra hasta las coyunturas adentro de tu cuerpo y hasta tu corazón. Cuando la palabra se te mete, cuando el rema se te mete, cuando la voz profética te cae encima, aleluya, eso va más allá de cualquier sentimiento, eso va más allá de cualquier turbación del alma, eso va más allá del sentimiento, como decía Roberto, eso va más allá de cómo me siento hoy, de cómo me siento hoy, mi cuerpo, cómo está mi ánimo, qué me pasó ayer. No depende de nada más que de lo que Dios ha dicho. Y el hombre solo se agarró de una cosa: Dios dijo que yo seré padre de multitudes. Y aún con esta edad y en esta condición, Él es capaz de hacer un milagro. Mueva sus manos que voy acabando. Y dice el verso 21, el 20, ¿cómo se fortaleció en la fe? ¿Cómo? ¿Cómo logró que la promesa no se saliera de su espíritu? Dice que no se debilitó en la fe, dando gloria a Dios. Diga el que está a su lado: hay un secreto en el poder de la alabanza,
y en el poder de la adoración. Mueva sus manos, diga: un hombre que se mantiene alabando, una mujer que se mantiene alabando, que se mantiene adorando, difícilmente usted le roba un milagro, usted difícilmente le arranca una promesa de Dios, difícilmente a un adorador usted le sacará las promesas de Dios de su corazón y lo hará dudar, porque siempre que está en la presencia de Dios, alabando, adorando, habrá una conjunción con el Espíritu Santo, una unidad que aunque haya llegado debilitado y haya llegado a veces con la duda dándole vuelta en la cabeza, en la presencia de Dios, aleluya, sus fuerzas son renovadas. En la presencia de Dios, alabado sea el Señor, la fuerza vuelve. En la presencia de Dios y bajo la unción del Espíritu Santo, las palabras cobran vida y la voz de Dios se oye que te dice: yo soy tu Dios quien te esfuerzo, yo soy el Dios que te habló, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de tus padres, y lo que cumplí a ellos te lo cumpliré a ti, porque no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo soy el que hablo, yo digo y yo haré, aleluya. Y usted sale de la adoración fortalecido, usted sale de la alabanza fortalecido. Por eso es nuestra insistencia con la gente: cuando usted tiene las manos abajo, usted está perdiendo la batalla. Cuando usted no sabe doblar las rodillas, cuando usted no sabe levantar las manos al único que está en el cielo, el Señor de todo, usted está camino a su derrota. Pero cuando usted aprende a alabar, cuando usted danza en la guerra, cuando usted danza en la persecución, cuando usted puede adorarlo aun cuando el diablo esté soplándole su respiración al oído, usted puede decir: aleluya, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Jehová pelea las batallas conmigo, aunque me rodeen ejércitos alrededor de mí, aleluya, en su nombre yo estaré confiado. Y dice que él se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Él estaba determinado a verlo. Diga que está a su lado: si estás determinado a verlo, Dios te dejará verlo. Dígale: si estás determinado a ver el milagro, Dios hará que lo veas en algún momento de tu vida. Por eso levante las manos y diga: Señor, estoy determinado a verlo. Estoy determinado a ver el cambio de mi familia. Estoy determinado a ver el cambio de mi economía. Estoy determinado a ver lo que estoy determinado a ver. Y proclamo hoy en adoración y en alabanza que lo voy a ver. Aleluya. Estoy fortalecido en la fe y yo proclamo que lo voy a ver. Mueva sus manos y diga: gloria a Dios. Y diga: porque tú eres poderoso para hacer todo lo que me has prometido. Y por eso dice que por creer que Dios es suficientemente poderoso, por creer en esperanza contra esperanza, por creer más allá de las circunstancias, por no debilitarse en la fe, sino dar gloria a Dios, reconocerlo en todas las cosas, y por creer que Dios es suficientemente poderoso para cumplir cada promesa, todo eso le fue contado por justicia y encontró justificación delante de Dios. Ahora los versículos que siguen son para mañana, pero lo tengo que dejar introducido. Mueva sus manos y dice: por lo cual, verso 22, también su fe le fue contada por justicia. Y aquí va el premio grande. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que dice que todo lo que Dios le permitió vivir a Abraham, todo lo que sucedió con Abraham, todo lo que vivió y todo lo que obtuvo, la justicia por la fe le fue contada a él, pero abrió el camino para que todos los que hemos creído en Jesucristo y que creemos
en sus pisadas y seguimos los mismos principios, nos sea también contada por la fe y la justicia de Dios nos sea imputada. Ahora, esto habla no solo de salvación, de justicia, pero habla de principios de milagros. Y esto es lo que yo estoy escribiendo en un libro que se llama Jurisprudencia Bíblica. Querida jueza, son todas las decisiones, es el conjunto de decisiones de los jueces, de los tribunales, de diversos casos, donde se toman determinaciones sobre casos específicos y quedan anotados. Y por lo tanto, cuando vengan otros casos para ser juzgados, hay que echar mano de esos antecedentes legales, penales. Hay que echar mano de las determinaciones que los jueces dieron, porque no se puede juzgar una cosa que fue juzgada de otra manera. Eso significa que si lo que Abraham hizo por la fe no solo le fue contado por justicia en cuanto a salvación, sino que lo que Abraham creyó le trajo milagros. En el cielo está registrado cada milagro que Dios hizo. Y como este es un libro de legalidad, es un libro que recoge todos los dictámenes del juez, cómo lo resolvió, cómo lo hizo, qué argumentos usó. Por lo tanto, cualquier otro caso no será juzgado fuera de estos antecedentes legales y de este libro de jurisprudencia bíblica. En otras palabras, Dios va a hacer exactamente lo mismo como hizo ayer. Por eso dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aleluya. Si Él sanó los paralíticos ayer, Él hoy no lo hará. Sí lo hará, porque Él es un juez recto, correcto, honesto, y establecerá los principios legales para hacer lo mismo que hizo ayer. Él hará lo mismo ante cualquier situación. Mueva sus manos y diga gloria a Dios. Por eso estos son principios de legalidad para la guerra espiritual. Si Dios usó a Moisés y con una vara en la mano abrió el mar rojo, si mañana se dan las circunstancias y alguien tiene que ser levantado, Dios, aleluya, lo usará de la misma manera. Alguien con fe tomará una vara y el mar se volverá a abrir, el río se volverá a detener, aleluya, arriba, aguas arriba. Dios volverá a mandar fuego del cielo, aleluya, a donde esté el holocausto. Si encuentra un Elías que pueda creer que obedeciendo a Dios, Dios echará mano de los principios de legalidad y soltará el milagro. Creemos que Dios puede seguir sanando a los paralíticos, a los ciegos, a los mudos, a los cojos, a los, aleluya, a los necesitados, porque Él es el mismo. Él va a actuar de la misma manera. Él no ha cambiado, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, sino que Él lo va a hacer de la misma manera. Y terminemos diciendo, diga que está a su lado, no vuelvas a preguntar si Dios puede sanar a un enfermo. Dígale, no vuelvas a preguntar si este enfermo, tan enfermo, Dios lo puede sanar. Diga, porque Dios lo va a hacer de la misma manera. Aleluya. Dígale que está a su lado, aún ni siquiera te atrevas a preguntar si Dios puede levantar a un muerto, porque Dios lo va a hacer de la misma manera. Si lo hizo ayer, lo hará hoy y lo hará mañana. Aleluya. Él es el mismo, y esta es la base legal de fe. No es por religión, no es por obras que Dios lo hace, sino por la fe. Cada vez que encuentre un hombre, una mujer que crea en esperanza contra esperanza, que no se debilite en la fe, sino que adore, que no le ponga la mirada a las circunstancias como para dudar, y que crea que Dios es suficientemente poderoso para hacer lo que cree que puede hacer. Y si encuentra a alguien que confía en que el Dios que lo prometió lo hará,
entonces Él lo hará. Póngase de pie. Y continuamos mañana. Levante sus manos al cielo. Estamos estableciendo principios para los milagros, para creer. Por eso a partir de mañana vamos a poner aquí una caja, algo bien bonito, para que usted traiga sus peticiones, por más difíciles que sean. Dios puede hacerlo. Es más, voy a decirle algo: entre más difícil sea, más rápido y más fácil Dios lo hará. Diga al que está a su lado: por más complicado que sea. O más bien dígale: entre más complicado sea, más rápidamente Dios lo hará. Ahora mueva su mano y diga conmigo: entre más difícil, o diga, más si es imposible para la ciencia, para los hombres arreglarlo, ese es el primer candidato para el milagro de Dios. Cuando las puertas se cerraron, cuando todo se cerró, Dios lo abrirá, porque no te quedará ninguna duda a ti ni a tu casa que fue Dios. No el amigo grande del banco, no, Dios abrió la puerta, Dios hizo el milagro, Dios sanó. Por eso cuando yo tengo que creer en esperanza contra esperanza, yo me emociono, porque yo sé que ahí estoy peleando la victoria de mi batalla. Y no me dejo aplastar el ánimo para declarar algo negativo, vea lo que vea. Levante su mano. Padre bueno, en esta noche declaramos en este lugar, y hasta donde tú quieras llevar el mensaje, declaramos en la fe de Abraham que tú eres el Shaddai, el que se reveló a Abraham primeramente de esa forma, el Todopoderoso, el que todo lo puede. Declaramos desde este lugar que tú eres suficientemente poderoso para cumplirnos toda palabra, toda promesa que nos hayas hecho. No nos debilitamos en la fe por lo que vemos, sino que te honramos, te adoramos y te exaltamos desde este lugar. No vamos a aceptar las circunstancias, aunque digan lo contrario. Vamos a caminar en esperanza contra esperanza y vamos a declarar que vamos a tener de ti el milagro que hemos pedido, en el nombre de Jesús. Amén y